Continuamos con más información, turno con el médico. Hoy volvemos a hablar con el doctor Saleme, que ya está en línea. Julio, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Bueno, me alegra. Pasaron un par de semanas desde la última nota y pasó de todo y tenemos un montón de información por tal caso y por comenzar algo de lo que ya venimos hablando y es lo que ya se denomina la cuarta ola de COVID. Sí, estamos transitando ya la cuarta ola de COVID como más o menos lo habíamos previsto, ¿no es cierto? No es que más o menos como lo habíamos previsto, porque digamos, no es magia, sino que la ciencia es la observación de la cuestión, o sea, las ciencias naturales, ¿no es cierto? Es la observación de los fenómenos naturales y uno sabe que esto vuelvo a repetir, seguimos estando en pandemia. Con el frío las enfermedades que se transmiten por vía respiratoria iban a aumentar por el encierro de la gente, por el frío, hace que uno viva más en lugares cerrados que abiertos, por eso que es necesario las medidas de precaución y de cuidado que uno siempre está insistiendo en que deben llevarse a cabo. Así que bueno, por eso estamos asistiendo con la misma cepa, con la misma variante de la misma cepa, con la que ha venido ocurriendo ya, que es Omicron, la cepa con la variante B1, fundamentalmente, es muy transmisible, muy contagiosa, con enfermedad leve, sobre todo en poblaciones que están muy vacunadas, como es el caso de la nuestra. Sí habría que hacer alguna salvedad con tercera y cuarta dosis. Estamos muy vacunados con primera y segunda, no tan así con refuerzo, que sería la tercera dosis, y ya estamos en condiciones para los que se dieron la tercera dosis el año pasado. Ahora sí la inmunidad, han pasado la cantidad de meses suficientes como para que la inmunidad circulante por inmunoglobulinas, ¿no es cierto?, esté más baja y hace falta darse la cuarta dosis. En pacientes de riesgo de más de 65 años esto ya era obligatorio hace un tiempo, o sea, más que recomendable. Ahora yo diría cualquier persona de 18 años, de 17, 18 años para arriba, podría darse la cuarta dosis, sobre todo si tiene indicios de alguna otra enfermedad concomitante, condiciones sociales más vulnerables, ¿no es cierto?, que hacen que la mala nutrición, desnutrición pueda producir una insuficiencia en la inmunidad, o sea, una inmunodepresión, o enfermedades concomitantes, vuelvo a repetir, ahí sí sería el caso de la cuarta dosis. Hoy la cuarta dosis está recomendada para todos. Hoy está recomendada para todos. Yo supongo, y es mi opinión, por lo que he leído, yo digo, en personas sanas, completamente sanas y vacunadas cerca de fin del año pasado, hoy sería más psicológico que biológico el estado que produce. Pero bueno, no, el estado lo está poniendo no como obligatorio porque no se dan turnos, sino que es espontáneo, pero está recomendando dar la cuarta dosis. Porque aparte las hay en cantidad. Por supuesto, como siempre vinimos diciendo, hay que tratar de que los refuerzos se hagan con otra plataforma. El que se hizo Sputnik o AstraZeneca debería darse los refuerzos con Pfizer o Moderna. Porque lo que cambiamos es el sistema, ¿no es cierto?, de estimular la inmunidad. Y es mejor que hacerlo con la misma plataforma viral con la que se hizo antes. La reglita es la que yo dije recién. Los síntomas, por supuesto, son leves, no hay que confundirlos, estamos viendo mucha gripe, claro, porque un fenómeno que ya contamos, porque el tema del aislamiento, del largo aislamiento que tuvimos, de los mecanismos que utilizamos en los 2 años anteriores, como el barbijo, la aireación, evitar el contacto estrecho, hizo que la gripe bajara mucho la cantidad de gente engripada, y ha aumentado la cantidad de gente que se vacuna, y bueno, este año que se relajaron todas estas medidas, ha venido con fuerza en dos sentidos, en que hay mucha cantidad de engripados, o sea, en cantidad y en calidad también, con, digamos, enfermedad un poquitito más
lo voy a decir medio en chacarero, más fuerte. Claro. No es un término muy científico, pero es una pero es comprensible, digamos. Pero es más comprensible, es más sí. fuerte, claro, con más fiebre, con más decaimiento, posiblemente hasta más prolongada en el tiempo, un par de días nomás. Bueno, no confundir esto con COVID, por supuesto, porque anda dando mucho dando vuelta la gripe, que es una enfermedad que también produce una semanita de, digamos, de reposo estricto hay que hacer, y bueno, en personas que volvemos a los inmunodeprimidos, ¿no es cierto?, o alguna enfermedades concomitantes, puede producir hasta la muerte. Julio, justamente, ¿cuál es el momento para hacer la consulta y, digamos, diferenciar entre una gripe y un COVID? ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta el paciente? El COVID normalmente, o por lo menos a veces, tiene algunos síntomas gastrointestinales, lo dijimos muchísimas veces, aparte de los síntomas respiratorios altos y fiebre, que no llega a ser mucho más de 38 grados. Sí, dolorimiento general, cansancio, decaimiento y mucho agotamiento. La gripe produce dolorimiento general desde que empieza la enfermedad hasta que agarra fiebre alta, que puede pasar en un par de horas. A la tardecita normalmente uno se empieza a sentir mal a las 7 de la tarde y a las 9 tiene 40 grados de fiebre, así de golpe, como son las enfermedades virales. El COVID es un poquitito más insidioso, empieza un poco más lento. La gripe, dije, puede llegar a 40 grados de fiebre, o sea, da más cantidad de fiebre, no da síntomas gastrointestinales, de diarrea estoy diciendo, ni náuseas ni vómitos, sí dolor de garganta, sí alguna congestión, no tan grande la congestión de la gripe como sí la da el COVID. ¿Qué hay que hacer cuando esto lo sabe diferenciar el médico? Claro. Cuando uno que tiene, sobre todo fiebre y decaimiento, debe consultar. Sobre todo hay que mirar los pulmones para ver que no esté haciendo una neumonía, que es lo que puede complicar las cosas en este caso. Bien. En estas dos enfermedades. Y como si todo esto fuera poco, ahora hay una alerta porque empezaron a aparecer casos del virus del mono, o así se llama popularmente, digamos, esta nueva enfermedad. Como si fuéramos poco, parió la abuela, así de campo. La verdad que sí. En realidad, sí, ha aparecido una cosa que, digamos, que existió siempre, o sea, no es una cosa nueva. Porque hay mucha gente, sobre todo porque se asustan, los medios de comunicación lo dan como una cosa terrible, es terrible para el que le agarra, pero digo, no es tampoco que estamos en una pandemia, esto existió siempre. Te hago una breve, rapidísima reseña de la viruela, que mató gente, también se desparramó, porque pasa lo mismo desde África, en los países más pobres del África. En este caso, el que la transmite es el mono, la viruela, la vieja viruela, que nosotros los más grandes nos hemos vacunado de chicos con la vacuna antivariólica, que no se da más porque se exterminó de la faz de la tierra la viruela, porque como el receptor era el ser humano, si vos cortaste la reproducción, no existe más el virus, así que se dejó de vacunar hace mucho tiempo. Te digo más, casi ni se enseña la enfermedad. Se desparramó muy lentamente durante muchos siglos. Hay evidencias de 1500, 2000 años antes de Cristo de gente con viruela, muy lentamente, porque antes las comunicaciones eran muy lentas. Desde el África sobre todo fue a parar al Asia, China, Japón, Mongolia, toda esa zona, porque se comercializaba en esas épocas mucho. ¿Te acuerdas de la ruta de la seda? Bueno, todo esto y de cosas que se llevaban en caravanas a China y después volvían, ¿no es cierto? Después esto desde el África, y hay una gran oleada en Europa después de las cruzadas, ya después del cristianismo, ¿no es cierto? En las cruzadas, los cruzados trajeron la peste no es peste, sino la viruela la traen a Europa, y la colonización de América la trae a América. Como no había ni en Europa ni en América resistencia a esto, porque no existía la enfermedad, mató gente
de una manera terrible. Millones de personas murieron por la viruela. Creo que debe ser de las enfermedades transmisibles que más han matado en la historia. Se consigue la vacuna, ahora voy a hacer una brevísima reseña histórica de la vacuna, y ahora aparece una enfermedad que esta viruela la tienen los monos, y que muy eventualmente puede pasar al hombre. Lo que pasa, que acordate lo que dije recién, las caravanas que llevaban y traían mercaderías a Asia, los cruzados, digamos, esas eran las comunicaciones y la campaña de colonización de América, digamos, cosas muy lentas. Hoy los viajes permanentes de toda gente por todos lados del mundo, desde el centro de África, están llevando este virus a algunos lugares y han aparecido en Europa y sobre todo y en América también, en Estados Unidos y hasta en la Argentina. Ha aparecido algún caso. Es raro, se contagia desde los simios al hombre. Se sabe que los simios no son los reservorios de esta enfermedad, sino que se enferma, se transmite, se piensa en roedores, tipo ardillas, roedores chiquititos, que hay algunos que hay en el África, ¿no es cierto? Que esos son los reservorios naturales donde está el virus. El virus es parecido al de la vieja viruela, que ya está exterminada, son poxvirus muy parecidos, y te digo, la vacuna se conoce desde hace muchísimos años, fue la primera vacuna, desde el año 1700 y pico en el Reino Unido, se vio que la gente que trabajaba en los tambos ordeñando, los ordeñadores, que se contagiaban la viruela de la vaca, se daba sobre todo en las manos por ordeñarse. Esa gente no se enfermaba de la viruela humana, que era la viruela de la vaca, era una enfermedad muy leve, pero sí con estas pústulas, como tiene que ahora voy a explicar cómo son, como granos, por decir de alguna manera. Sí tenía eso, pero no morían, no se enfermaban de la viruela grave, que es la viruela humana. Un médico se dio cuenta de esto, hizo un preparado con pus de estas ampollas que producía la gente que ordeñaba, que tenía en sus manos, ¿no es cierto?, que se había contagiado la viruela de la vaca, y la inyectó en una niña. Y comprobaron que después, inyectándole pus de pacientes con viruela humana, no se enfermaban. Y esto fue la vacuna. Este fue el invento de la vacuna en el año 1700 y pico. No se conocían los virus, no se conocían las globulinas, ni que era un antígeno, un anticuerpo, ni nada. Pero así, la zona observación de este hecho produjo esto que se llama vacuna. ¿Por qué se llama vacuna? Porque viene de la vaca. Porque de ahí vacuno, ¿no es cierto? Y después surgieron todas las demás vacunas cuando se fue desarrollando todo este tema, todo este sistema, ¿no es cierto? Pero bueno, un poquito quería hacer la reseña histórica porque tiene que ver con la viruela y porque se llama vacuna, porque viene de los vacunos. En este caso tenemos algunos, es una enfermedad leve, produce fiebre los primeros días, al segundo o tercer día aparece este exantema, ¿no es cierto?, que son estas manchas y vesículas, después pústulas se llaman, porque tienen pus dentro de ellos, donde se encuentran los virus en gran cantidad. Se contagia por vía respiratoria y por manipulación de pus, ¿no es cierto?, del contenido de estas vesículas. No es una enfermedad mortal, ya te decía, produce fiebre, dolorimiento, dolor de cabeza, molestias también en la boca porque produce un enantema que es lo mismo que afuera, que en la piel, pero en las mucosas, y no mucho más. Cursa más o menos en una semana, 10 días, tiene un periodo de incubamiento más o menos igual, y aparece con fiebre primero. Normalmente el paciente que está acá, que hay aquí en Argentina, que se comprobó, se aisló el virus, vino de África. Así que en realidad no hay circulación viral ni cosas por el estilo. Yo, aprovechando el tema, quise hacer esta reseña histórica, más que nada, porque es una nota casi de color, pero bueno, hay que sacarle dramatismo a esto. Claro, porque se presenta por ahí en los medios como otra enfermedad que viene de otro país, y es como que ya estamos un poco asustados con todo lo que venimos viviendo, ¿no? Tan vieja como la humanidad. Ya te digo, aparecía en las vacas, aparece en este caso en los simios, la viruela humana que ya no está más, y
Y bueno, esto más o menos es un resumen, pero no hay que asustarse. Sí, por supuesto, tener los cuidados necesarios, y ya la autoridad sanitaria, estamos hablando de un caso nada más, y la autoridad sanitaria tomará, digamos, el control de la situación, ¿no es cierto? Yo creo que me preocuparía muchísimo más por el tema de COVID, cuarta ola, vacunarse, barbijo nuevamente, donde en los lugares cerrados, no exponerse a gran cantidad de gente, los ambientes cerrados, ahora en invierno, sobre todo hoy que empezó el frío, igual mantenerlos con alguna ventilación permanentemente, el alcohol en gel, no olvidarse, digamos, porque es lavado de manos o alcohol, ¿no es cierto? Y no mucho más que esto. Y vacunarse, por supuesto, porque esta pandemia, este flagelo lo hemos ido combatiendo fundamentalmente con la vacunación. Julio, como siempre, hay una vacunas, vez más... hay vacunas. Quiero sí. Otra cosa, discúlpame, No, medio segundo más porque quiero poner el acento en esto. Hay que hacer diagnóstico. En Pehuajó no se está haciendo diagnóstico, en otros distritos sí, en Buenos Aires vemos colas larguísimas de gente para testearse. Yo no sé si es por una cuestión económica o por qué, pero acá solamente se está testeando a mayores de 65 años. Y si vos te fijas en el informe, dice 26 pacientes, por lo menos el de ayer, y todos por laboratorio, o sea que son 26 pacientes, todos mayores de 65 años. Claro. Porque a los menores no le hicieron testeo, esto es lo que estoy deduciendo yo, ¿no es cierto? Entonces acá si ahí dice 26, hay más de 100, seguramente con menores de 65. Digo, hay que ponerse las pilas, le digo a la autoridad sanitaria pehuajense, hay que ponerse las pilas y hay que gastar una plata, como se gasta en tantas otras cosas, hay que gastar plata en testeos porque hay que hacer el diagnóstico. Y hay que hacer el diagnóstico diferencial con la gripe, por lo que comentamos al principio, con qué se termina, más allá del criterio del médico, cómo se termina haciendo el diagnóstico diferencial, mandando hisopar rápidamente, hacemos un test rápido y vemos si dio positivo o no. Entonces necesitamos que la autoridad sanitaria de Pehuajó se ponga la pila, que tomen conciencia, no sé si esto trae votos o no trae votos, pero que se gaste plata en esto, porque es la única manera, sabiendo quién está enfermo, es la única manera de poder combatir esto. Repito una cosa que digo siempre, lo que no se mide no se controla. Y entonces si no podemos medir la cantidad de enfermos que tenemos, difícilmente se pueda controlar la epidemia. Un gobierno que nos tiene acostumbrado a romper el termómetro. Es difícil saber si uno tiene fiebre. Por eso digo, y lo pido, fundamentalmente lo pido, digo a la gente que exija también que de algún modo se hagan testeos en Pehuajó. Bien. Julio, vuelve a ingresar una pregunta que hacemos siempre, pero es importante reiterar. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar entre la tercera y la cuarta dosis? Y dije, más o menos estamos en mayo, quinto mes, 5 o 6 meses tranquilamente. Bien. Empiezan a bajar las inmunoglobulinas, te acuerdas lo que hemos contado, sí, para sí, que no sí, se produzca esa reacción antígeno-anticuerpo, y ahí se puede dar porque estimulamos los linfocitos que son los que van a fabricar de nuevo inmunoglobulinas. Bien. Muchísimas gracias. Son los que se han los de la cuarta dosis serían los que se han vacunado, para hacerlo fácil, fines del año pasado. Perfecto. ¿Está? Muchísimas gracias como Por siempre, favor, y estaremos hablando la próxima semana. Que sigan muy bien, ¿eh? Igualmente, hasta luego. Gracias. Bueno, turno con el doctor, como decimos siempre, el doctor Julio Saleme hablando de la cuarta dosis la cuarta ola de COVID y también del tema de la viruela del mono.